accidente muy grave que tuvimos con mi familia, esto hace 23 años. Nos encontrábamos de vacaciones camino a los Estados Unidos y en México, llegando a Matías Romero en la Sierra de Oaxaca, tuvimos un accidente del cual solamente sobrevivimos mi hijo pequeño y yo, aunque mi hijo pequeño por unas horas, y mi esposa y mis otros 2 hijos partieron a la presencia del Señor en ese lugar. Realmente yo fui dado casi por muerto ya estando de regreso en Guatemala. El accidente fue un día jueves y en Guatemala el día sábado en la noche no lograban que yo saliera de la situación en la que me encontraba, que era una embolia pulmonar grasa. Mis pulmones estaban prácticamente colapsados y Dios hizo un milagro esa noche porque me tocó de una forma extraordinaria y maravillosa y al día siguiente los pulmones estaban limpios y ahí empezó un proceso de operaciones, el día miércoles una parte, el día viernes otra y una recuperación que tomó todo un año. Dios es un Dios de propósitos, Dios es un Dios de misericordia. Algo que yo creo es que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso no solo a mí que quedé vivo de este lado del velo, sino también a mi familia que fue a la presencia del Señor. Dios es un Dios de propósitos y la Escritura dice que cuando estemos en su presencia vamos a conocer como hemos sido conocidos. Y hay cosas que no entendemos que suceden en nuestra vida. Por ejemplo, por eso es que a mí me gusta mucho esta escritura en Romanos 8:28 que dice que sabemos que a los que aman a Dios, no dice y entendemos, porque entender es una cosa que requiere del intelecto, pero saber requiere de la fe. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sabiendo a quién estaba siguiendo. Y yo sé que aunque no entendamos cosas, podemos saber que si tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, todo nos va a ayudar a bien porque hemos sido llamados conforme a su propósito. Y pues después de un año, Dios me terminó de recuperar todas mis heridas y volví otra vez a estar físicamente bien. Ahora, cuando uno pasa por una situación así, obviamente no es solo lo físico, sino también hay un dolor moral, hay tristeza, o sea, está implicada también el alma. Y lo que puedo yo decirles es que en todo eso, en todo ese proceso, experimenté la presencia de Dios y la ayuda de Dios, sin la cual sin duda yo creo que uno puede llegar hasta enloquecer en una situación. Porque por decirlo así, 23 años de mi vida fueron pues borrados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrenta uno el duelo? ¿Cómo enfrenta uno el dolor? ¿Cómo enfrenta uno esas pérdidas irreparables por sí mismo? Yo creo que es muy difícil y yo creo que por eso gente sin una entrega de su corazón al Señor, lo que va a hacer normalmente es caer en alcohol, drogas y en una desesperación tremenda. Yo sí puedo recordar de momentos de mucho dolor en los cuales Dios me sostuvo. Yo sé que la parte más difícil para alguien que está pasando por el dolor, por el duelo, por el luto, es en las noches. Por algo se habla de la noche oscura, ¿va? Porque yo creo que cuando uno no logra reconciliar el sueño, empiezan a venir pensamientos y el enemigo aprovecha ese tiempo para traerle a uno pensamientos de desesperación, de tristeza. Pero Dios me dio una clave y es una clave que yo puedo recomendarle y de hecho lo he hecho con personas que pasan por situaciones cuando han perdido un familiar, hijos, esposa, padres, y cuando hay una relación tan cercana que uno siente como que una parte de uno mismo fue desgarrada, y es la gratitud. Porque cuando yo estaba en esas, pues a veces entraba casi por decirlo en depresión, en una situación difícil, en una tristeza muy profunda. De repente Dios me mostró que, como dice su palabra, que demos gracias a Él en todo. Y yo empecé a dar gracias a Él
por la vida de Dina, mi esposa, porque había sido una buena esposa, porque habíamos tenido un buen matrimonio, por René Pierre, mi hijo, porque había sido un buen hijo. Pues yo sé que perfecto no hay nadie, pero había sido un buen hijo. Por Mauricio, mi hijo, por David, mi hijo. Y yo empezaba a darle gracias, gracias Señor, porque tú me los diste, tú te los llevaste, Padre, tú eres bueno. Y cuando yo daba gracias, yo sentía que ese manto de opresión, esa nube tan negra que me oprimía, se empezaba a disipar y se empezaba a quitar, y así me quedaba dormido. Esto fue una experiencia, no de una sola vez, y no voy a decir que todas las noches, pero muchas noches pasé por ese tipo de experiencia, de la cual pues Dios me fue librando a través de la gratitud, ¿verdad? Pues yo creo que obviamente una palabra dicha como conviene es muy importante, pero tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Yo estoy muy agradecido con el Señor por el cuerpo de Cristo, porque realmente yo creo que el cuerpo de Cristo fue un apoyo, ¿va? Y cuando digo el cuerpo de Cristo me refiero no solo al cuerpo de Cristo en Guatemala, que realmente yo sé que muchas iglesias estuvieron orando por mí, sino específicamente a las personas más cercanas, ¿va? Que me mostraron su amor, su apoyo, su cariño. Pues prácticamente nunca me dejaron solo durante todo ese año, ¿va? Pues me invitaban a comer, me trataban de demostrar ese amor, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Bueno, definitivamente Dios es un Dios de esperanza y pues sí, hay vida. Dios quiere que sigamos adelante con nuestra vida, con lo que Él tiene planificado para nosotros que estamos sobreviviendo. En mi caso que fue un accidente, ¿va? Porque pues en el caso de alguien que tal vez la persona murió de una causa natural o de una enfermedad, pues qué culpa tiene uno, ¿va? Pero en el caso de un accidente como este, que fue un accidente en vehículo, yo sí pude tener en algún momento esa presión, y de hecho pues la tuve, de por qué yo no morí, ¿va? Aunque como lo expliqué, sí estuve entre la vida y la muerte, ¿va? Pero porque yo quedé vivo y los demás no quedaron vivos, ¿va? Yo creo que hay que aferrarse de la mano de Dios y poner las cosas, la vida de uno en el altar y recibir el consuelo de Dios. Solo el consuelo de Dios es lo único que lo puede a uno hacer pasar por esos momentos. Es decir, es un poco difícil dar una receta, ¿va? Como de pastel, ¿verdad? 3 tazas de harina y 2 huevos y tanto de leche y ya salió el pastel, ¿verdad? Pero lo que sí podemos estar seguros es que sí hay esperanza y un propósito. Porque si Dios no hubiera tenido un propósito, yo no estaría sobre la faz de la tierra. O sea, de eso estoy convencido. Dios tiene un propósito. Dios es un Dios de propósitos. Vivimos en un mundo que está lleno de violencia, un mundo que está lleno de situaciones. Acabamos de ver ahorita un terremoto que afectó duramente San Marcos. Entonces yo creo que debemos estar listos para confrontarnos con la muerte, pues es algo que viene. Ahora yo no estoy diciendo que sea fácil, porque Dios ha hecho que amemos la vida. Dios puso eternidad en nuestros corazones y ninguno de todos queremos morirnos. Pero por eso es que yo insisto en que debemos de ser cristianos de la palabra de Dios, no de emociones. Porque si estamos cimentados en la palabra de Dios, vamos a ver que todo lo que está escrito ahí está escrito con un propósito. Hebreos 2:15, por ejemplo, dice que Él vino para librarnos del temor a la muerte. El temor a la muerte causa una esclavitud tremenda, ¿va? Entonces, lo que yo creo que nosotros debemos de hacer es tener nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Y nuestros hijos deben ser, no nuestros, sino del Señor. Entonces, si el Señor un día a estos les da visa de entrada y se los lleva, por así decirlo, de una forma coloquial, pues no estoy diciendo que no vamos a tener dolor, no estoy diciendo que no vamos a llorar, por supuesto que vamos a llorar. Y algo que yo estoy maravillado siempre
es cómo Dios nos dejó con un mecanismo de limpieza. Algo que nunca debemos de hacer es reprimir las lágrimas. Y creo que las lágrimas son una bendición en el momento del duelo, del luto, en el momento de tristeza, y lavan. O sea, exteriormente, bueno, en el caso de las mujeres les lavan el maquillaje, nosotros no usamos maquillaje, pero internamente las lágrimas nos lavan el alma, aunque sean externas. Nos lavan el dolor. Cuando entendemos la palabra del Señor, nosotros sabemos que hay tesoros ahí que nos van a venir a fortalecer. Ahora, la pregunta de cómo pues yo pasé esto, yo creo que fue por la pura misericordia de Dios. Él me dio gracia. Yo no creo que haya alguien que sea capaz de superar esto por sí mismo en sus propias fuerzas. Como sucede muchas veces, muere un ser querido y la persona, la esposa, muere con él, ¿verdad? O sea, nunca se quitan el luto, nunca pasan de la situación, y la única manera que yo pienso que es posible es con Dios. Cuando es sin el Señor, yo no puedo ni siquiera imaginarme cómo hace alguien para salir de esa crisis.